Ya estamos a través de la plataforma de Zoom con Luis Noé Loza. Él es consultor inmobiliario y empresarial, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la infraestructura carcelaria en el Perú y su impacto económico. Buenos días, Luis, y bienvenido a Reactiva Pyme. Buenos días. Así es, como cada jueves viene Luis Noé Loza, para poder hablarnos sobre este tema tan importante de la infraestructura en nuestro país. Ahora ya tenemos el contacto con Luis Noé Loza y le reiteramos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, Luis? Muy bien, Brian, buenos días, Milene. Brian, gracias por el pase. Nuevamente otra vez, como siempre, aquí muy contento de participar con ustedes en este interesante programa. ¿Qué nos tiene preparado hoy día, hoy sobre la infraestructura de repente de la carcelería en el Perú y su impacto económico? Tenemos muchas preguntas también acerca del tema. La primera sería, ¿cuál es la situación de la infraestructura actual del sistema carcelario? bueno, nosotros tenemos en realidad un sistema carcelario en el país, basado básicamente en la cantidad de internados que existen en el Perú. Según el INPE y el INEI, tenemos una población aproximada de 97,000 internos en todo el territorio nacional, confinados, se puede decir, en 68 cárceles. Lo que pasa con esto es que de esas 68 cárceles solo tiene una capacidad que fue para las que fueron construidas para alrededor de 47,000. Entonces, ¿qué significa? Que hay alrededor de 50,000 internos que están inmersos en esas 68 cárceles, todo ese complejo de las cárceles, lo cual implica que están viviendo en situaciones que realmente deplorables, como pueden ver en la foto. Hay muchísimos presos en las cárceles, en medio de 2 o 3 internos por cada cupo. En algunos casos es peor. En Jaén, por ejemplo, en Cajamarca, la población de carcelaria que existe es de alrededor de 5 presos por cada puesto carcelario. De esos 68 cárceles que hay alrededor de 13 cárceles que son dedicadas a mujeres. Y ahí viene un tema que también hay que ser muy claro y sensible, es que con estas mujeres hay alrededor de 185 niños menores de 3 años que viven dentro de las cárceles al lado de las madres. Y eso está permitido por ley, no es que sea una cosa que no está contemplado. La ley les permite tener los niños viviendo con ellas en las cárceles hasta la edad de 3 años. Luego de ello, si la señora aún permanece en la cárcel, esto en otro tipo de albergue, tal vez en una familia rogadas, para que el niño crezca, lo cual también trae como consecuencia que el niño va a crecer sin el apoyo de la madre y del padre, porque puede ser que la mamá y tal vez hasta el papá también estén en la cárcel. El tema principal de tener un hacinamiento de internos es que no hay una separación real entre los internos que han cometido violentos, a comparación de los que están ahí por haber robado una cartera, por haber robado una farmacia, haber robado un celular, y están presos. ¿Qué pasa con los internos que han ingresado a las cárceles por crímenes muy menores, no violentos, los que hayan robado, esos ahí, que cuando se juntan con los que son de peligro o que hayan cometido homicidios, hayan sido violentos, pues aprenden muchas cosas dentro de la cárcel como si fuera una universidad del crimen. Y esto trae como consecuencia que aprenden eso a de crímenes, aprenden otro tipo de cómo delinquir, y cuando ellos salgan, porque ellos van a tener una condena mucho menor a comparación de los que van a tener que quedarse por condenas mucho más largas por el tipo de crimen grave que han cometido,
los internos que están adentro, que no pueden salir, en muchos casos contratan a estas personas que están dentro del penal por crímenes muy pequeños, eso está en los datos, y aprenden otro tipo de delitos, y cuando salen, lo que hacen es prácticamente trabajar para los que están adentro. Lo hacen por supervivencia, lo hacen porque tienen una forma adicional de hacer dinero sin necesidad de trabajar. Entonces, el crimen es como un círculo vicioso. Entran, aprenden, salen, vuelven a delinquir ya en crímenes mayores, tal vez en sicariatos, en drogas, en hurtos a las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de entrada y salida. La mayoría de los presos que existen en el Perú, la mitad están en Lima. La otra mitad está muy dividido en gran parte en la parte de Chiclayo, Trujillo y Piura. En esa zona del norte y Perú, en esa parte norte y la parte de Lima, se concentra prácticamente el 70-75% de todos los presos que existen en el país. Y la mayoría de los presos, la mitad de los presos que están en este momento purgando condena, la mayoría está, el 48.7% están por condena de robo callejero. O sea, un celular, una cartera, una laptop, tal vez radio de los carros, desmantelar un carro. O sea, crímenes que no son violentos, pero que constantemente causan mucho daño. Entonces, hay que considerar que estas personas son las que entran y luego salen a hacer unos crímenes mayores. Entonces tenemos una ruleta prácticamente de entrada y salida, una entrada y salida. Con respecto al COVID, es un tema muy actual, este hacinamiento ha provocado que debido a que no ha habido un distanciamiento, no han podido mantener un distanciamiento social dentro de la cárcel, porque realmente en una misma celda, pues hay fotos que hemos visto que no las quisiera publicar porque en realidad parece mentira que, he visto las fotos, aparecen los presos, los internos echados en el piso y no hay manera de caminar, o sea, es como una alfombra humana. No, hay una cárcel que deben haber 2 o 3 personas, lo que he podido contar, han habido como 22 tirados en el suelo, o sea, viviendo, y un solo baño. Entonces, ese tipo de cosas no mejoran la situación de las cárceles, que se supone que son centros de rehabilitación y de instrucción para una reinsertación social hacia la sociedad nuevamente, ¿no? Entonces, ese es un tema que no está tomado en cuenta. Si tomamos la numeración o tomamos estadísticas que hay 97.500 presos y de ellos hay 68 cárceles y tenemos una sobrepoblación, necesitaríamos construir, ahí es donde viene el tema inmobiliario, necesitaríamos construir alrededor de 80 cárceles adicionales para eliminar el hacinamiento actual que existe en este momento. O sea, solamente para poder ubicar a estas personas y darles no porque sean presos han perdido la calidad de ser seres humanos, también hay que ver por ellos, o sea, han cometido errores, por supuesto, todos merecemos una segunda oportunidad, pues no podemos hacinar tanta gente en unas situaciones infrahumanas. Entonces tendríamos que construir alrededor. Ahí viene el tema inmobiliario, por eso es que hablo, la parte inmobiliaria va también incluido en eso. Hay que construir 80 cárceles solo para poder acabar con el hacinamiento, sin contar de los delincuentes que existen alrededor de Lima, que aún no están presos porque no han sido atrapados. Entonces, ese es un tema con respecto a la estructura. Para finalizar brevemente, quisiéramos que nos comente el impacto de la economía nacional. Ya sé que ha mencionado algunos puntos, pero ya para ir terminando con esta entrevista, ¿cuál sería el impacto en la economía nacional? Ya, el presupuesto del INEI, para
para el sostenimiento del sistema carcelario del Perú asciende a 455 millones de soles. Significa que si usted divide 455 millones entre 97.500 presos, cada preso le cuesta a nosotros, los que pagamos impuestos, 4.681 soles. Cada uno al año. Y si lo dividimos, sale como 1.000 soles, alrededor de 1.800, un poquito menos, por cada preso. O sea, y sin embargo hay profesores que reciben una pensión de 300 soles, sin embargo el gobierno gasta 1.200 soles mensuales en mantener un preso adentro. O sea, el preso tiene casa, comida, techo, ¿no? Y encima tiene la universidad, por decirlo así, del crimen, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tomar en cuenta en la forma de la economía. Aparte, el impacto social del costo de tener el crimen en el Perú, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, calcula que el Perú pierde anualmente en costo de cárceles y delitos 10.825 millones de dólares. 10.825 millones de dólares. Eso es mucho más que el presupuesto total del Ministerio de Educación que gasta el Perú en el país. ¿No? Eso simple y llanamente en el costo de mantener, en el costo entre policía, cárceles, daños, lesiones, muertes, hurtos, pérdidas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de un tema que es muy importante. A pesar de que es un tema tal vez controversial, aunque se ha tratado en algunos países, es tal vez la privatización de las cárceles. Entonces es un tema pendiente en la agenda que seguramente también volveremos a debatirlo ahora que entramos en fase de elecciones, ¿no? Es un tema que también tendrá que debatirse. 10:04 de la mañana, muchísimas gracias a Luis Noel Loza, consultor inmobiliario y empresarial, en este su bloque de todos los jueves, análisis del sector inmobiliario y construcción. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muy bien, esto fue análisis del sector inmobiliario y construcción.